Vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículos del 1 al 4. En esta mañana, hermanos, quisiera compartirles un mensaje que hemos titulado Llamados a discernir los tiempos. Llamados a discernir los tiempos. Hermanos, los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, son tiempos complicados, y no me refiero o no me limito solamente al aspecto económico, ¿verdad? Al aspecto social, al tiempo de guerras, al tiempo que estamos viviendo de desastres naturales, sino que no podemos dejar de mencionar que son complicados también espiritualmente hablando. Son muy complicados, hermano. Y creo que nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a poder entender, hermano, los tiempos que vivimos. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo dedicó mucho de sus enseñanzas, hermanos, para hablarnos acerca de los tiempos finales, acerca de los tiempos postreros. Tenemos, hermano, capítulos enteros, hermano. Por ejemplo, ahí mismo en el libro de Mateo, si usted va al capítulo 24 y al capítulo 25, hermano, usted va a ver enseñanzas acerca de los tiempos finales. Casi 2 capítulos enteros, Mateo 24 y Mateo 25. Usted puede encontrar muchas enseñanzas allí que el mismo Señor Jesucristo nos dio, hermano, y que las enseñó con el propósito de que nosotros estuviéramos atentos, hermano, a los días que vivimos, y que estos días, hermanos, no nos tomaran de sorpresa, no nos tomaran desapercibidos, ¿verdad? Sino que estuviéramos alerta a estos momentos. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, hay un elemento más que quiero mencionar antes de leer la palabra de Dios. Nosotros debemos comprender muy bien y tenemos que saber, tener una lectura de los tiempos que vivimos, hermano, porque si nosotros comprendemos y tenemos una idea clara de cuáles son los días que estamos viviendo, eso muy probablemente nos va a despertar y nos va a mover a involucrarnos en la obra de Dios como debemos involucrarnos. Eso nos va a despertar, hermano, a darle importancia a los temas espirituales como estamos supuestos a darle importancia a dichos temas. Pero muchas veces, hermano, la iglesia no reacciona precisamente porque no es consciente de los días que vivimos, o siéndolos, viven como si no vivieran en estos días, hermano. Pero, hermano, las cosas que están sucediendo hoy en día en el mundo demandan un despertar del pueblo de Dios. Las cosas que estamos viviendo hoy en día, hermano, demandan un despertar de usted y de mí, hermano. Los días que estamos viviendo hoy en día, hermano, demandan un avivamiento en su vida y en mi vida, hermano. Pero nada de esto va a darse, reitero, si nosotros no somos conscientes, hermano, de lo complicado, de lo complejo, de lo serio del tiempo que estamos viviendo. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 1 al 4, que va a ser nuestro texto base, dice la palabra: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Vean qué interesante. Mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Qué está haciendo Cristo? Cristo está diciéndole: bueno, ustedes son especialistas en otros temas, pero en el principal, que es el tiempo espiritual que están viviendo, no lo pueden discernir. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Oremos, por favor, hermanos. Amado Dios, Padre Santo, rogamos que para estos minutos que siguen, Señor, su Santo Espíritu nos guíe, Padre.
Señor, deseamos que usted tome su palabra, que es un tesoro inagotable de riqueza y enseñanza espiritual, oh Dios. Que usted tome su palabra, oh Dios, y la aplique a nuestro corazón, oh Dios. De verdad necesitamos escuchar voz de Dios. Necesitamos, Señor, avivarnos. Necesitamos, oh Dios, un despertar en medio de tu pueblo, Padre. Oh Dios, ayúdanos. Y permite que nuestro ser sea avivado, oh Dios, para que podamos ser efectivos en su obra. Para que no vivamos como si todo estuviera bien, porque no es así, Señor. Como si le restaran muchos años a este mundo, porque no necesariamente es así, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a reaccionar a tu palabra y a creerle a usted, Señor, una vez más. Úsame, Señor, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la amonestación que encontramos aquí que Cristo le hace a los fariseos es una amonestación muy fuerte, muy directa, pero muy real, muy real. Ellos se consideraban especialistas en muchos tópicos, incluso hasta sabían, ¿verdad? Según lo que le dijo Cristo, hasta ustedes son especialistas en el aspecto del clima, pero estaban descuidando el área medular, el área principal, como lo es lo que tiene que ver con los temas del espíritu, con lo que tiene que ver con la vida eterna, con lo que tiene que ver con lo espiritual. Y hermanos, esto es un reflejo de lo que vivimos hoy en día, en donde el mundo se preocupa de muchas cosas, pero deja de lado lo más importante, que es lo espiritual, lo que tiene que ver con lo eterno. Cuando nosotros pensamos en Cristo, nosotros tenemos que recordar, hermanos, de que Cristo vino a este mundo con el propósito de redimirnos. Ese fue el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Él vino a este mundo con el propósito de dar libertad y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Él mismo, cuando lo quisieron hacer rey, Él mismo dijo que su reino no es de este mundo. Y esto obviamente nos ejemplifica y nos clarifica, hermano, nos hace entender claramente, hermano, que los temas principales de la labor de Cristo no tenían que ver con establecer un reino en este mundo, no tenía que ver con establecer un dominio en este mundo, hermano, sino que tenía que ver con algo más. Él no vino a este mundo a una labor temporal. Lo que Cristo vino a hacer a este mundo fue una obra eterna. Amén, hermanos. El efecto de lo que Cristo hizo en este mundo va más allá, hermano, de ocupar un reinado, hermano, unos 4, 8 años, 12 años o muchas décadas, hermano. No, Él dijo con sus palabras que lo que Él vino a hacer era más importante que algo temporal. Él vino, hermano, y reitero, a este mundo con el propósito de redimirnos. Y este tema, precisamente, que está reconocido como el que constituye el tema central de la palabra de Dios, es el tema que la iglesia del Señor debe predicar. Amén, hermanos. Es el tema que predicamos y seguiremos predicando hasta la venida del Señor Jesucristo. Porque precisamente, hermano, este tema del perdón de pecados, este tema de que Dios vino a reconciliar al mundo con Él gracias a la sangre que Jesucristo, su Hijo amado, derramó por ellos, es el mensaje que nos fue encomendado y es el único mensaje. De hecho, es el único mensaje que verdaderamente puede guiar a las personas al conocimiento de Dios. No hay otro mensaje. El único mensaje que logra que el hombre entre en comunión con Dios es el mensaje de la sangre de Jesucristo. Que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Amén, hermanos. Que solamente en el nombre de Jesús de Nazaret hay vida eterna. Y que no hay nadie más fuera de Cristo quien pueda dar salvación al hombre. Y ese es el mensaje que encontramos en la palabra de Dios. Y ese es el mensaje que precisamente nosotros como sus hijos somos llamados a predicar y a proclamar a todo el mundo. Ahora, hermano, ese mensaje obviamente tiene que ser llevado. Ese mensaje obviamente tiene que ser transmitido. ¿Y quiénes somos los que lo llevamos?
¿Quiénes somos los que lo transmitimos? Pues nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios. Somos nosotros los que ya hemos sido iluminados por el conocimiento de la verdad, los que debemos llevar el mensaje a aquellos que siguen en tinieblas. Somos nosotros, hermanos, los que hemos recibido la comisión del Señor de llevar su mensaje a todo el mundo. Y por cierto, hermano, ese mensaje que nosotros vamos a llevar a todo el mundo, o que somos supuestos a llevar a todo el mundo, no lo estamos llevando a un mundo fácil. El mundo es un lugar complicado, muy complicado. El mundo ha sido anticristiano y cada día se torna más anticristiano. Y obviamente al tornarse anticristo, hermano, cada día el mundo va a endurecer más y más y más su corazón hacia la verdad. Yo creo que nosotros los hijos de Dios, hermano, tenemos que recordar que el ministerio que el Señor Jesucristo desarrolló fue un ministerio fructífero. Y de ahí podemos creer, hermano, porque nosotros somos seguidores de Cristo. Y si Él nos mandó, o nos manda, perdón, en la gran comisión a desarrollar su ministerio, aunque el mundo sea lo complicado que es, hermano, podemos confiar que el ministerio que nosotros desarrollemos también será fructífero. Porque Dios está con nosotros. Y Él quiere que su palabra lleve fruto, hermano. Entonces, nosotros tenemos que ir juntando estas cosas, que el Señor no es un fracasado, Dios no es un fracasado, Él no ha fracasado, Él no fracasa, ni Él fracasará, porque Él es perfecto. Él es perfecto y es todopoderoso. Amén, hermanos. Entonces, la obra que nosotros vamos a realizar en el mundo, en este mundo, en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo, hermanos, no tiene por qué fracasar. Dios es el que nos da la victoria y Él es el que nos lleva y nos conduce en el camino a la victoria. Pero no podemos olvidarnos que el mundo es un lugar peligroso. Los tiempos que vivimos son tiempos complicados. Pero volviendo al ministerio de Cristo, el ministerio que Cristo desarrolló en medio del mundo fue un ministerio fructífero, fue algo innovador. Nadie antes había hecho y nadie antes hizo lo que Cristo hizo. Amén, hermanos. Y nadie más lo hará, porque Él es el Hijo de Dios. Nadie más. El ministerio de Cristo fue algo impactante, fue algo innovador, fue algo, hermano, que se trajo abajo las estructuras ideológicas y religiosas de la humanidad. Fue un ministerio, repito, que convulsionó las estructuras del hombre en lo que tiene que ver con lo religioso, en lo social, en lo político, de esa época y de las épocas posteriores. Porque Cristo no solamente cambió la historia presente durante su tiempo de estancia en el mundo, sino que Cristo cambió radicalmente el curso de la historia de la humanidad. Y Cristo cambió a la humanidad. Amén. Quiero enfatizar en esto. Cristo no solamente cambió la historia de la humanidad, porque definitivamente la historia se mide antes de Cristo y después de Cristo. Amén, hermanos. Y también tenemos que reconocer que hasta políticamente, hermano, y socialmente el mundo cambió después de Cristo, hermano. Cambió. Guerras se han librado por el cristianismo. Guerras se han librado contra los cristianos. ¿Verdad que sí, hermanos? Y muchos grupos que se han atribuido el nombre de Cristo han hasta puesto reyes y quitado reyes. Significa, hermano, que la presencia de Cristo no solamente cambió en el momento la vida de la humanidad y la historia de la humanidad, sino que en lo sucesivo también. Hoy en día, hermano, Cristo sigue cambiando vidas. Sus resultados son innegables. Y repito, no se limitaron al tiempo de su estancia en medio de los hombres. Hoy en día miramos cómo el efecto de su mensaje, cómo el efecto de su obra, cómo el efecto de su labor sigue alcanzando a millones y millones, porque vidas siguen siendo transformadas por el poder de Dios. Mi vida ha sido transformada por el poder de Dios, su vida ha sido transformada por el poder de Dios, y si su vida no ha sido transformada por el poder de Dios, en este momento puede ser transformada por el poder de Dios a través de la sangre de Cristo, si usted se lo permite. Millones de vidas han sido transformadas, y millones de vidas serán transformadas aún en los tiempos difíciles que estamos viviendo, porque la sangre de Cristo todavía tiene poder. Amén. El poder de Dios no ha cambiado y nunca cambiará.
y la suficiencia, es decir, que es el único recurso aceptado por Dios de la sangre de Cristo derramada por nosotros, no ha menguado. Todavía la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Aunque los tiempos que vivamos sean difíciles, todavía el nombre de Cristo tiene poder. Todavía la sangre de Cristo tiene poder. Pero no podemos ignorar y no podemos dejar de lado, hermanos, que el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio en medio de duros ataques. O sea, el ministerio de Cristo no fue sencillo. Y cuando nosotros estudiamos el ministerio de Cristo, sabemos de que el tiempo en que Cristo desarrolló su ministerio eran días difíciles, muy difíciles. Es más, tanto así, hermano, que si uno lee con cuidado la palabra de Dios, Pablo en sus escritos dejó entrever que él creía que estaban los días finales. Porque cuando él habla de la segunda venida de Cristo, dice: mas nosotros los que vivimos. O sea, Pablo pensó que él no iba a morir sin ver el retorno de Cristo. Obviamente sabemos de que Cristo no ha venido aún por segunda vez. Pero ya los días que vivía Pablo, hermano, los días en los cuales Cristo desarrolló su ministerio también, eran días convulsos, eran días difíciles, eran días de mucha maldad, de mucha perdición. El hombre estaba corrupto. ¿Por qué, hermano? Porque a la par de la historia de la humanidad, de la caída, siempre la corrupción ha acompañado al hombre. Siempre, hermano, siempre. Entonces no podemos, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, nosotros no podemos ignorar ese hecho, hermano. Que nuestro ministerio, hermano, va a ser desarrollado en medio de tiempos difíciles. ¿Por qué es importante decir esto? Porque si no, cualquiera se desanima. ¿O usted cree que usted va a salir de aquí y le hablar a 10 personas de Cristo y las 10 personas lo van a aceptar? No. ¿O usted cree que las 10 personas le van a aplaudir? No. ¿Ustedes creen que las 10 personas se van a quedar calladas? Probablemente van a rechazar el mensaje y solamente se van a quedar callados y le van a decir al final: no, gracias. No. Más de uno le dirá payaso. ¿Verdad que sí, hermanos? Más de uno le dirá ridículo. Más de uno le dirá vagabundo. Más de uno le dirá: ocúpese en mejores cosas, en cosas productivas. ¿O no? Claro que sí. Claro que sí. Los días no han cambiado, hermanos. Y entonces nosotros tenemos que comprender que los tiempos que vivimos, hermanos, tenemos que discernirlos. Discernir los tiempos, desgranarlos, comprenderlos. Porque si nosotros no logramos un correcto discernimiento de los tiempos que vivimos, hermano, muy probablemente nosotros no sabremos cómo hacer la obra de Dios, y probablemente no tendremos ni esa urgencia, o no sentiremos la urgencia en nuestro corazón de servir a Dios en la cantidad y en la forma en que Él quiere que lo hagamos. El ministerio de Cristo fue desarrollado en medio de duros ataques. Su mensaje no fue bienvenido. No fue bienvenido. El mensaje de Cristo, algunos lo recibieron, otros no lo recibieron. Hermano, usted no se ha puesto a pensar que en medio de esas multitudes que estaban el día cuando Cristo entró a Jerusalén, que le dijeron: gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿se recuerdan? Unos días después no estuvieron gritando: crucifícale, crucifícale. Claro que sí. Cristo tuvo un mensaje, hermano, que al principio tuvo muchos seguidores. Pero se recuerda cuando Cristo dio el sermón de comer su carne y beber su sangre. Cuando uno dijo: uy, ¿qué es esto? Comer su sangre, cuando los judíos no podían comer carne con sangre. Dicho de eso, Cristo le dice eso, hermano, a judíos. Y no solamente, ya no era de carne de cerdo, o de res, o de pollo, o de cordero. No, era su sangre, porque se quedó en lo natural, ¿cierto? Dice la palabra que desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Le dejaron, porque su mensaje no lo había recibido. Y ahí uno de sus discípulos le dice: dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Y Cristo sin complicaciones le dijo: ¿qué? ¿Acaso queréis también ir vosotros?
porque no todos escucharon el mensaje. En los días difíciles en que Cristo desarrolló su mensaje, hermano, no todos recibieron sus mensajes. Por eso es importante, reitero, que tenemos que discernir los tiempos, porque hoy en día no todos van a recibir el mensaje. No todos. Pero eso no nos debe desanimar, hermano, para dejar de hacer la obra de Dios. Nosotros debemos seguir haciendo la obra de Dios. Su mensaje no fue bienvenido, pero su mensaje tampoco fue comprendido. Hubo el caso de gente que escuchó el mensaje y no lo comprendieron. No lo comprendieron, no le dieron lugar a su vida. No me refiero, hermano, a rechazarlo literalmente, ¿verdad? Que se pusieron contra Cristo, sino que no lo apropiaron. Tenemos el ejemplo del joven rico, que ahorita vamos a hablar de él un poco. El joven rico estaba convencido que Cristo era alguien especial. Amén, hermanos. El joven rico sabía que Cristo era el maestro de maestros. El joven rico estaba convencido que estaba en lo correcto. Y le digo, maestro, ¿qué falta? Dice, bueno, anda, ve todo lo que tienes y habla a los pobres y sígame. Y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Porque el dinero podía salvarle? No. ¿Porque el ser pobre salva a alguien? No. Es que lo que Cristo le está diciendo es: pongan su corazón en las cosas correctas. Pero era tanto lo que tenía, esa es la palabra de Dios, que se fue como triste. Triste. Entonces, me voy a entender para marcar la diferencia. No fue que rechazaron el mensaje, lo aceptaron como válido, pero no lo apropiaron. No lo apropiaron. Hoy en día es el tipo de gente que le dice a uno: ¿sabe qué, Richard? Muy bonito, pero... ¿Cuántos se han encontrado gente así cuando testifican de Cristo? Levante su mano. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí. Es más, hay gente que es honesta. Le dice: ¿sabe qué, Richard? Sí, lo que usted dice es cierto, yo lo sé, pero... Y por el pero, mucha gente va a llegar al infierno. Porque teniendo la oportunidad de cambiar sus caminos, de arrepentirse de sus pecados, no lo hicieron. Hoy en día hay gente así. En medio de los días que vivimos hay gente así, hermanos. Su presencia, la presencia de Cristo en medio del pueblo de Israel, fue vista como una amenaza por algunos. Muchos vieron a Cristo como una amenaza y no como el remedio de Dios para su condición y su necesidad espiritual. Muchos lo vieron así, hermanos. Se encuentra en la palabra de Dios, por ejemplo, de que un día vinieron los fariseos a tentarle, porque lo veían como una amenaza. Ellos querían sacarlo, como decimos, hermano, de las canchas. ¿O usted cree que cuando le preguntaron: ¿es lícito dar al César un impuesto?, usted cree que se lo dijo para que se lo aclarara? No, es que buscaban una caída. ¿Por qué? Porque si Cristo decía: paguen impuestos, ya los judíos se venían contra Cristo, ¿cierto? Y si le decía: no paguen impuestos, los romanos se venían contra Cristo por incitar a no pagar impuestos. O sea, ellos no venían con una buena intención, ¿cierto? Pero Cristo, ¿qué le dijo? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y yo diría amén. O no decir tome. Amén, hermano. Sí, tome. Sí. Vinieron los fariseos. Otro día vinieron los saduceos. Es más, en una ocasión vinieron los saduceos y los fariseos juntos, ¿se recuerda? Y fue cuando Cristo, para no darles no acabar su juego, les habló de que Dios no es un Dios de muertos sino de vivos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces los puso a pelear entre ellos y Cristo se fue. Sí, Cristo tuvo sus enemigos. Su presencia en medio de los hombres no era bienvenida, hermano. Es más, recuerden que una vez los llevaron al borde para tirarlo por el despeñadero, y dice la palabra de Dios que Él se fue en medio de ellos. O sea, ¿usted cree, hermano, que el mundo ha cambiado? Hoy en día, hermano, el mundo está contra el cristianismo. Hoy en día la gente nos llama homofóbicos por predicar contra el pecado. Pero
Que Dios es el que da la vida y Él es el que le quita la vida. Y que Dios maldice a los derramadores de sangre inocente. ¿Y quién más inocente que un bebé que no ha nacido? Pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué quiere? ¿Que cambiemos lo que Dios ha hecho? No. Pero hoy por predicar eso, somos hechos a un lado. Vean el mundo que vivimos, hermano. Hace poco en Argentina, celebrando la aprobación en la primera fase, porque falta el Senado, según entiendo, hermano, del aborto. Era una fiesta. Una fiesta. ¿Y por qué? Porque si Argentina lo aprueba, ahí va para arriba el asunto. Ahí va para arriba. Ese es el mundo que vivimos, hermano. Y al igual que Cristo no fue aceptado, nosotros no somos aceptados, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros decimos lo que Dios dice, hermano. Son los mismos tiempos que estamos viviendo. Los mismos tiempos. Hoy en día los que somos mayoría ya somos minoría. Nos somos tratados como minoría y la minoría quiere mandar sobre nosotros. Y el problema es que se está permitiendo. Se está permitiendo. Pero hoy en día ya la mayoría no es mayoría. Hoy la mayoría está siendo tratada como una minoría. Porque este país, en un muy alto porcentaje, profesa a Cristo como Dios y defiende su palabra como de Dios. Pero ya no lo tratan así. Los tiempos que vivía Israel en los días de Cristo demandaban una intervención divina, hermano, como hoy en día lo demandan. Yo creo que la oración del pueblo de Dios es que Dios haga algo. ¿Verdad que sí, hermanos? Que Dios haga algo. Estamos orando de que Dios haga algo por Costa Rica, hermano. Porque yo no quiero una Costa Rica donde cualquiera pueda abortar y todo el mundo tenga que quedarse callado. Yo no quiero una Costa Rica, hermano, donde la inmoralidad se ande exhibiendo públicamente y los demás tengamos que quedarnos callados por una ley mordaza. Yo no quiero eso. No quiero eso ni para mí, ni para mis hijos, ni para mis nietos. Espero que usted tampoco lo anhele. Porque, hermanos, hoy en día, los días que vivimos, sí, yo estoy de acuerdo, hermanos. O sea, cada uno tiene derecho a creer lo que quiere creer, pero nadie tiene derecho a imponer. Nadie tiene derecho a imponer. Yo creo, el que quiere ser homosexual, que sea homosexual, el que quiere ser lesbiana, que sea lesbiana, pero que no impongan que nosotros dejemos de decir lo que Dios dice. Eso no se vale. Y eso no nos hace homofóbicos. Este mensaje sale por Facebook y probablemente alguien lo va a escuchar que piense así. Esto no nos hace homofóbicos, nos hace defender los principios que hemos creído. Como el que está en esa práctica cree que lo que él hace es correcto. Pero esos son los días que vivimos, similares a los días de Cristo. Similares. Y al igual que esos días demandaban, hermano, que los días de Cristo demandaban una intervención divina. Y al igual, hermano, que los días que nosotros estamos viviendo demandan una intervención divina, hermano. Hoy en día necesitamos también una intervención de Dios, porque los días no son mejores. Los enemigos del Señor, hermano, aquí en Mateo, y tengo que correr, hermano, fueron confrontados por él. Ellos se declararon sabios y conocedores de temas específicos. Sin embargo, ignoraban, hermano, los temas trascendentales e importantes. Los dejaban de lado. Esto me recuerda, hermano, al interés mal dirigido de muchos hoy en día. Hoy en día, hermano, el mundo se preocupa y se ocupa. No solamente se preocupa, sino que se ocupa en muchas cosas del mundo. Que esto no es malo, aclaro, hermano. No es malo trabajar. Es más, Dios demanda trabajar. Amén, hermanos. No es malo estudiar y superarse. No es malo, hermano. No es malo pasar tiempo en familia. No es malo. Todo esto está bien, hermano. Pero lo malo es hacer todo esto sin pensar en Dios. Lo
que vamos a un lugar, a un único destino, que se llama cielo o se llama infierno. Eso es lo malo, de que el mundo vive quedándose en lo temporal y no se interesa en lo eterno, hermano. Eso es lo malo. El mundo, hermano, igual hoy en día se preocupan y se ocupan, hermano, en muchas cosas del mundo, dejando de lado lo más importante, lo eterno, lo espiritual. Y vea qué interesante, el Señor Jesucristo le dice: bueno, ustedes son especialistas de conocer el tiempo, el clima. Hubiera trabajado en Meteorológico Nacional, amén, hermano, sí, perfectamente, tiene trabajo ahí, hermano. Pero desconocían o ignoraban temas de la época y las circunstancias que estaban viviendo. Ellos, el Señor Jesucristo les dice: ustedes son especialistas porque ven arreboles y dice que va a ser, que no va a llover, y luego en la mañana ven arreboles en medio de los cielos nublados y dicen: van a llover. ¿Cuántos saben lo que son arreboles? Levante su mano. Yo no lo sabía, yo lo supe hasta que hice este mensaje. De verdad, tuve que entrar en oración y ayuno, entré a internet y busqué significado de arreboles. ¿Ok? Arreboles significa cuando el sol refleja las nubes y agarra el cielo un color rojizo. Eso significa arreboles. Arreboles es cuando el cielo se pone rojo, en otras palabras. De hecho, varias secciones de la palabra incluso habla de las mejillas rojas. Cuando las mujeres se ponen color rojo las mejillas, eso se llama anda con arreboles, anda arrebolada. Amén, hermanos, arrebolada. No, que nos dé risa, es cierto. O sea, si usted entra, nada más ponga significado arreboles. A mí me gusta usar uno que se llama en el diccionario, en inglés se llama el diccionario gratis. Se pone arreboles y ahí aparece. Se refiere al reflejo del sol, ¿verdad? Entonces el cielo se ve rojo. Y vea que es característico de los amaneceres o los atardeceres, ¿cierto? Son arreboles. Entonces usted lo ve y entonces usted dice: bueno, la mujer anda arrebolada. ¿Qué? Anda las mejillas rojas. Pero eso no es una clase de clima. Esto es una clase de enseñanza que tenemos en Cristo. Dejen de considerarse especialistas en un montón de cosas, porque esto no les sirve para nada si descuidan lo principal. Amén, hermanos. Y así vive mucha gente hoy en día en el mundo, hermano. Hoy el mundo está lleno de gurús, de especialistas, pero su ser sigue vacío. A ese grupo de personas también se dirige ese mensaje, y se dirige también a todos los que en medio de nosotros estamos tan ocupados viendo los arreboles y no prestando la atención a los temas espirituales. En realidad no estamos discerniendo los tiempos, aunque sabemos de clima. Nosotros somos llamados, hermanos, como iglesia, a discernir los tiempos. Somos llamados. Y esta tarea y responsabilidad que tenemos, hermanos, no podemos abandonarla. No podemos ignorar los tiempos que estamos viviendo. No podemos, hermanos, no podemos pasar por alto la situación espiritual del mundo. El mundo está en una crisis espiritual. Y va en aumento. Va en aumento. Y si usted, y perdone que sea tan fuerte, todos hemos enfrentado en algún momento con un familiar o algo, o alguien muy cercano a esta frase, pero el mundo está en una fase terminal. El mundo va hacia su destrucción. Está en una fase terminal. Si nosotros no tenemos conciencia de los días que vivimos, será difícil que hagamos algo para que la humanidad alcance salvación. Va a ser muy difícil. Si usted vive metido en esa corriente del mundo y no piensa y no ve a las personas como personas necesitadas de Cristo, usted no va a hacer nada por ellos. Y ahí me voy al caso. ¿Cuántos de nosotros tenemos compañeros de estudios
de trabajo, vecinos, familiares. Y los vemos solamente como compañeros, no como almas. Los vemos solamente como personas que trabajan a nuestro lado, no que van a estar con nosotros en el cielo o sin nosotros en el cielo. En el infierno. Sí, muy bonitos los arreboles, muy bonitos, pero hay que ver las almas y hay que ver también nuestra propia alma. Y en esta mañana todos tenemos que ver nuestra alma para ver si Cristo nos ha perdonado. Por medio del bendito Espíritu Santo, hermanos, nosotros tenemos la capacidad dada por Dios de conocer los tiempos. Vamos a la Biblia, y la Biblia nos mire, hermano, la Biblia nos da los elementos para entender los tiempos que vivimos. Yo digo que cualquier cristiano honesto va a la Biblia y encuentra las respuestas, porque no va solo, el Espíritu Santo lo va a guiar. Amén, hermanos, lo va a guiar. Y cuando conozcamos, hermano, la gravedad de los tiempos que vivimos, nosotros vamos a actuar sobre esto. Termino, hermano, porque quisiera dedicarme más tiempo a cada uno de los puntos, pero solamente los voy a mencionar. Tengo 7 características de los tiempos actuales. Probablemente hay más, enumero las, digamos, las más evidentes, las que más podemos conocer. Número 1, los tiempos que vivimos son tiempos de materialismo. Hoy en día hay muchos jóvenes ricos, entre comillas, en este mundo. Jóvenes que están, o personas, perdón, que están enfocadas solamente en lo temporal, en el dinero, en una profesión, en un trabajo, en una casa, en un puesto, en la política, en brillar, etcétera, 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 un largo etcétera, pero que en su corazón no hay espacio para Dios. Estos son los días, tenemos que discernir esto, vivimos en días de materialismo, en donde la gente se interesa más por tener un carro al año que por vivir bien con Dios. Y aclaro, no es malo tener un carro al año, no es malo, pero lo que es un grave error es no tomar en cuenta a Dios en nuestros caminos. Y en este mundo de materialismo que vivimos, hermano, pareciera que el hombre vive por el hombre. Yo voy a tener lo que quiero y punto, esa es mi razón de ser. Esos son los días que vivimos. Y no hay mucho más que decir, pero no puedo. Número 2, son días de apatía espiritual. Hermano, no solamente es un tiempo de materialismo, sino los tiempos que vivimos son tiempos de apatía espiritual. Yo no tengo estadísticas recientes de esto, hermano. Pero cuánta gente, si usted se parara en la avenida central y le pregunta a 100 personas si ellos viven una vida en comunión con Dios, ¿cuántos de ustedes dirán que la tienen? ¿Será el 99%? No creo. ¿Será el 90%? No creo. Ahora vamos más allá, no que dicen, sino que la viven. ¿Será el 70%? No sé, no tengo ni idea, pero algo me dice que sería muy bajo el porcentaje, porque hay una apatía espiritual, hermanos. El mundo ha perdido sensibilidad. Y esa pérdida de sensibilidad incluso ha afectado hasta lo espiritual. Ya a muchos Dios no les interesa. Hay una apatía. En tercer lugar, hermanos, son tiempos de apostasía. Son tiempos de apostasía. Diferente a la apatía. ¿Por qué? Porque la apostasía es apartarse de la verdad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos?
Y esto me lleva al cuarto punto, que son tiempos de muchos falsos maestros y muchas falsas enseñanzas. Entonces, hoy la gente cree lo que le dicen. Ahora, no solamente hoy, siempre ha sido así. Amén, hermanos, siempre. Pero hoy en día, hermano, cualquiera tiene una creencia. Cualquiera. Y hermano, o sea, la gente ha llegado a lo absurdo, a lo antinatural. Y no estoy predicando ese tema en la mañana, pero vea el tema de la biología de género. ¿Cómo es eso, hermano? Que la biología y toda la ciencia nos había enseñado antes que el sexo lo define a la hora de nacer. Usted sabe qué sexo tiene, ¿cierto? Hombre o mujer. Como digo yo, ¿quiere saber? Solamente vea para abajo cuando nace. A ver, hermanos, y no hay nada vergonzoso ni sucio en esto. El bebé que nació tiene vagina, ¿es qué? El bebé que nació tiene pene, ¿qué es? Fácil. Lo aprendimos en el kinder, ¿cierto? Primer grado de las... Hoy ya no. Hoy ya no. Hoy hay gente brillante en el mundo que dice que aunque tenga pene, si dice que es mujer, y puedes ir al tribunal y decir que no te pongan género. Y ya no es Ricardo, es Mariela. Y hay quienes lo creen, y hay quienes lo dicen, y hay quienes lo defienden. Y por cierto, esto es lo que nos están tratando de imponer en Costa Rica, porque es una imposición. No me digan que no estamos en tiempos difíciles. Claro que estamos en tiempos difíciles. Son tiempos de falsa doctrina y falsos maestros. Pero en quinto lugar, son tiempos de libertinaje y desenfreno. Vamos a ver, no ponga su mente en cosas que despiertan su morbo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? O sea, yo me harté, y es bien usada esa palabra, no es mal usada, por cierto, ¿verdad? O sea, yo me harté de ver videos y ver noticias de la inmoralidad que hay en este mundo. Pero hartarse no lo tiene que hacer a uno insensible, ni restarle importancia a la gravedad de lo que se está viviendo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Pero hermanos, hoy en día hay un libertinaje y un desenfreno, hermano. Usted ve a la gente exponiendo su pecado abiertamente, hermanos. Usted ve países, hermanos, donde ya no solamente no es hombre y mujer, sino que usted ve obviamente los movimientos, hermanos, de uniones, hombre con hombre, mujer con mujer. Hay países que están deseando ratificar, si no lo han hecho ya, que un adulto puede casarse con niños. Pedofilia. Y lo ven natural. Y ahí van, hermano. O sea, gente que aprueba, o sea, barbaridades. Sí. Si no estamos como en los días de Noé, o no estamos como en los días de Sodoma y Gomorra, ¿en qué días estamos? Si Dios no envió un diluvio, es porque Dios prometió que nunca más destruiría este mundo con agua. Pero Pedro dice que lo va a destruir con fuego. Pero si Dios no envía fuego y azufre, el cielo hoy en día es por misericordia. Pero estamos igual a los días de Sodoma y Gomorra, hermanos. Igual. Son tiempos peligrosos. Hoy la palabra clave es inseguridad. La palabra común es inseguridad.
Usted no puede estar en países, hay países donde usted no puede estar tranquilo sin que caiga un misil. Hay lugares aquí en Costa Rica que usted ni loco puede entrar. Más todos sabemos que hay lugares en Costa Rica que ni la policía entra a veces. Son tiempos peligrosos los que vivimos. Muy, muy peligrosos. Y finalmente, hermano, con eso termino, de verdad. Son los tiempos postreros. Estamos viviendo tiempos previos a la segunda venida de Cristo. Y si las otras 6 referencias que le he dado no despierta usted en el corazón, en su corazón, la responsabilidad por servir al Señor, piense en esto: Cristo en cualquier momento viene. Su casa se queda aquí. Su quinta, si la tiene, yo no tengo ni la primera, ¿ven, hermano? Se queda aquí. Su carro se queda aquí. Su profesión se queda aquí. Su fama se queda aquí. Sus joyas se queda aquí. Su ropa cara se queda aquí. Su dinero se queda aquí, porque yo nunca he visto una carroza con una cadena pegada jalando todas estas cosas. Y llegará el momento más importante, cuando estemos cara a cara con el Señor, para dar cuenta de nuestra vida. ¿Debemos discernir los tiempos? Claro que sí. ¿Es usted consciente del tiempo que vivimos? Espero que sí. Y que eso despierte en nosotros el compromiso por servir a nuestro Dios. Vamos a estar puestos en pie, hermanos, para orar. Acompáñenme en oración, por favor. Y antes de orar, hermano y hermana, yo quisiera invitarle a venir al altar. De verdad, hermanos, yo creo que necesitamos sabiduría de Dios. Necesitamos mucha sabiduría de Dios, mucho discernimiento del Espíritu Santo sobre nuestra vida, hermanos, para comprender los días que vivimos y que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Si usted necesita venir al altar, venga al altar. Dígale: Señor, ayúdame a ser responsable. Si no en su lugar lo puede hacer, dígale: Señor, ayúdame a ser responsable como hijo suyo, a no vivir como si nada va fuera a pasar, sino a comprender, Dios, que los tiempos que vivimos son difíciles. Y si hay alguien que en esta mañana no tiene a Cristo como Salvador personal, estamos aquí para guiarle a los pies de Cristo. Habrá alguno en este día que me dice: pastor, de todo el mensaje, lo que más me preocupa es de que yo no tengo la seguridad de que soy un hijo de Dios, y yo necesito que me hablen de Cristo. ¿Habrá alguien así en esta mañana? ¿Habrá alguien así? Pastor, yo no tengo la seguridad que al morir voy al cielo, pero yo quisiera en esta mañana tener esa seguridad. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? ¿Sabe? El que marcó la diferencia y el que puede marcar la diferencia en su vida es Cristo. Él fue el que derramó su sangre por usted. No es una iglesia, no es una religión, es Cristo. ¿Habrá alguna que me dice: pastor, yo necesito de Cristo? Aquí está mi mano. Oh Dios amado, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a discernir los tiempos. Ayúdanos, oh Dios, a comprender de que los días que vivimos son días malos. Días en donde la gente levanta su puño contra su cara, retándolo, negando que usted existe, negando que los principios bíblicos son los que prevalecen, negando que tú eres un Dios santo y anhela la santidad. Incluso hay quienes dicen que usted acepta a todos como son, pero tu palabra dice otra cosa, Dios. Tu palabra nos habla de arrepentimiento, de abandonar el pecado. Y sí, cuando uno se vuelve a usted con todo su corazón, Padre, tú nos aceptas. Padre, ayúdanos como pueblo tuyo, ayúdanos como iglesia a ser fieles, a no desmayar, a seguir haciendo tu obra y seguir cumpliendo, Dios,
con aquello que tú nos pides, Padre. Bendice el resto de este día. Ayúdanos, Señor, para que el culto de la tarde sea de bendición también. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.